Estamos y damos las buenas tardes al licenciado Peña, que está con nosotros aquí en el programa. Es experto en derecho laboral y sobre todo en el derecho laboral para la empleomanía pública, que ha estado de manifiesto. Bienvenido nueva vez al patrón de la tarde. El licenciado Jorge Peña. Ahora Saludos. sí. Hola, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias a Dios. Excelente, para servirle acá y compartir con ustedes estos minutos. Gracias. Jorge. Sí, don Jorge. El tema de los empleados públicos que han sido cancelados cobra mayor fortaleza porque hay varios pronunciamientos de personalidades sobre el tema. Se citan cantidades exageradas de personas que han sido canceladas en estos días recientes. Sería bueno que usted, como experto, nos diga cuáles empleados públicos pueden ser cancelados de un tirón. ¿A qué tienen derecho ellos de esperar? ¿Qué pueden esperar como compensación? Háblenos de eso. Bien, ciertamente en estos días se ha estado desarrollando todo un operativo por parte de las instituciones públicas, esencialmente el Ministerio de Educación, alrededor de 22,000 desvinculados, principalmente del personal administrativo. Y eso, pues, ha generado que eso sea tema de nuevo, se ha renovado el tema. Pues los servidores públicos que son desvinculados de manera injustificada, digamos de manera injustificada cuando la autoridad ejerce la facultad que le da la ley de manera discrecional de separar de la función pública a los servidores públicos que no tienen la protección de la estabilidad laboral, como sería el caso de los servidores públicos de carrera. La mayoría de los servidores públicos que están siendo desvinculados son aquellos que pertenecen a la categoría de servidores públicos de estatuto simplificado y otros que son los servidores públicos que pertenecen a la categoría de libre nombramiento o remoción. Ambos son discretamente vinculados a la administración y discretamente desvinculados, de manera que es el ejercicio de la facultad de la autoridad competente. Y desde el enfoque político es la oportunidad o el espacio que ven las nuevas autoridades para instalar a sus seguidores, a su militancia en términos partidarios, y eso significa pues que unos salen desvinculados y otros entran vinculados en sustitución de ese personal. ¿Cuáles son los derechos que corresponden a estos servidores públicos desvinculados? Bueno, ya hablaba en otra ocasión y en los videos que difundimos a través de nuestras redes hemos tratado de explicar que los servidores públicos están clasificados en categorías. Las categorías son la primera de libre nombramiento o remoción, y estos son los que conforman el staff de dirección de una institución, y sus derechos laborales al momento de ser desvinculados no son más que los derechos adquiridos: vacaciones y salario 13. Ellos no acumulan otro derecho que se llama indemnización o prestación económica, que entonces sí corresponde a la otra categoría, que es la de estatutos simplificados. Y aquí esa categoría de trabajadores pues involucra a todos aquellos que pertenecen a las áreas de servicios generales, personal de apoyo, que específicamente son más bien los mensajeros, choferes, conserjes, auxiliares, secretarias, que pertenecen a lo que en la clasificación de grupos ocupacionales son los grupos ocupacionales 1 y 2. O sea, esos son los servidores públicos de menor categoría en una institución. Los que no tienen la exigencia de un perfil
técnico o profesional para desempeñar la función. A ellos, como son vulnerables en cuanto a la posibilidad de ser desvinculados, la ley le ha consagrado ciertos derechos que son una indemnización contemplada en el artículo 60 de la ley 48-01, que consiste en un salario por cada año de servicio que haya prestado al Estado. De tal manera que quien tiene 10 años sirviéndole al Estado de manera ininterrumpida en una institución, pues al ser desvinculado, perteneciendo a esta categoría de estatuto simplificado, le corresponde el equivalente a 10 salarios por indemnización o prestación económicas, además de si tiene vacaciones pendientes, y el salario 13 que ya en este caso se acaba de otorgar. Esos son los derechos que le corresponden. Y hay todo un procedimiento, una tramitación, unos plazos que tiene la administración para hacer posible el pago de este dinerito que le corresponde a esos servidores públicos que normalmente son de muy bajos salarios. Como tú estás, Jorge, en esas mieles, ¿se ha cumplido con todos esos requisitos con las personas que han sido, con los empleados que han sido desvinculados del sector público en la actualidad? Lo cierto es que hay algunas conductas que merecen la crítica, el cuestionamiento de parte de los que le estamos dando seguimiento a ese proceso. En nuestro caso, yo entiendo que es una realidad en la República Dominicana este proceso de sustitución de personal en ocasión de un proceso electoral que haya dado como resultado la instalación de nuevas autoridades en las instituciones, y eso significa la sustitución de un personal importante de cada institución. Eso se entiende y esa es nuestra realidad. Ahora, hay todo un ordenamiento, una normativa, una reglamentación que debe cumplirse para hacer esto apegado a la ley, como debe ser un ejemplo de parte de la administración para que sea una guía para el comportamiento de los ciudadanos. Los servidores públicos son parte del Estado y el hecho de que en un momento ya no estén, no dejan de ser también parte de los ciudadanos de ese Estado. En ese sentido, he visto con mucha preocupación cómo a muchos los han desvinculado acusándolo de abandono de trabajo. No obstante, la realidad que vive la República Dominicana, donde una gran parte de los servidores públicos estuvieron el 50% en su casa y el 50% en el trabajo, o alternándose, o una parte con condiciones de vulnerabilidad en materia de salud. Señores, han sido desvinculados de manera desconsiderada muchas personas en estado de salud crítico, vamos a decir, con situaciones de salud importantes. Eso es lamentable. Pero también me ha llegado a mi oficina varios casos de mujeres embarazadas, desvinculadas. Eso lo prohíbe la ley. El artículo 61 de la ley 41-08 prohíbe la desvinculación de una mujer en estado de embarazo. Hay una protección, un privilegio que corresponde a ella durante un espacio de tiempo antes y después del parto, que no puede ser tocada en cuanto a la separación del trabajo. Y también muchos servidores públicos en edad para ser considerado para fines de una pensión, incluso en proceso de pensión, que igual la ley prohíbe que sean desvinculados. El artículo 65 de la ley 41-08 prohíbe
que sean desvinculados personas en proceso de pensión. Pero otra situación que hemos detectado, a servidores públicos se le ha entregado una carta de desvinculación con 15 y 20 días antes, con una fecha de 15 y 20 días antes de entregársela. Y al momento de firmar, como se trata mayormente de personas con muy poca desenvuelta, con muy poca habilidad de inteligencia, como para saber que al momento de firmar deben colocarle la fecha, es la constancia que tiene la administración de que le habría entregado esa desvinculación a ese servidor público. Si no se le coloca la fecha, la vigencia del momento en el que queda registrado que fue desvinculado es la fecha de atrás de esa carta. Y eso es lamentable porque en un plazo que establece la ley, pues ya tiene esos 15 o 20 días en perjuicio de ese servidor público para fines de la reclamación correspondiente. Son de las cuestiones que hemos ido identificando como irregulares, como señales de mala fe, vamos a decir, o de no sanas intenciones. Y eso es lamentable porque si bien hay que entender la facultad de la desvinculación que tiene la autoridad, sí también tenemos que criticar cuando esto no se hace de manera regular y se hace de manera desconsiderada. Con su permiso, licenciado Peña, vamos a hacer una pausa para irnos a unos mensajes. Estamos en el Patrón de la Tarde. Sí, sí. De dólares a pesos. Cambia tus dólares a pesos en Banreservas con las mejores tasas en todas nuestras oficinas a nivel nacional. Banreservas, el banco de los dominicanos. La Bacana 105.9, una emisora RCC Media. De dólares a pesos. Cambia tus dólares a pesos en Banreservas con las mejores tasas en todas nuestras oficinas a nivel nacional. Banreservas, el banco de los dominicanos. Yo tengo muchas cosas que me facilitan la vida. Tengo los que me llenan de felicidad. También tengo los que siempre se preocupan por mí. Pero solo de mi propiedad es la mancha que me dejó un antojo de mi mamá y los fondos de mi pensión, que siempre estarán ahí junto a mi AFP a la hora de mi retiro. Nosotros lo sabemos y por eso los cuidamos. ADAF, Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones. En Banreservas apoyamos la voluntad de Jorge, que ha puesto su granito de arena para que nuestro turismo no se detenga. Por eso, desde sus inicios, hemos puesto a su disposición un portafolio de productos y servicios, así como un acompañamiento personalizado, para que junto a empresarios como él, nuestro país siga hacia adelante. Banreservas, 79 años siendo el banco de los dominicanos. En Santiago y el Cibao. Manda el patrón. Es la radio de Santiago. Manda el patrón. 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 En la radio de Santiago. Manda el patrón. Seguimos en el Patrón de la Tarde por La Bacana 105.9. Dime, Sagrario. Y yo quería preguntarle, saludos Jorge, ¿cómo estás? Saludos, buenas tardes. Hablas de un plazo que tienen los desvinculados para recibir sus prestaciones e iniciar el proceso. Sin embargo, hay instituciones como el Ministerio de Educación que en su Departamento de Recursos Humanos no le está dando la certificación laboral que ellos necesitan para presentarse en el MAP. Le dicen que se la pueden otorgar en 30 días. Si es así como usted plantea, entonces ellos estarían perdiendo ese derecho. En este caso, ¿qué hacer? Sí, y esa es otra señal de preocupación. Porque fíjense lo siguiente, la ley establece que la administración, en el artículo 63 de la ley 41-08 de función pública, que la administración tiene 90 días para efectuar el pago de las prestaciones económicas
que corresponde al servidor público desvinculado. Sin embargo, y si habrán podido verificar en algunas publicaciones que hemos hecho, una de ellas se llamaba que hay una trampa en la ley. Sin embargo, la propia ley también establece que el servidor público afectado por la desvinculación tiene 30 días hábiles para acudir legalmente a la reclamación de sus derechos. ¿Qué ocurre? Esos 30 días hábiles transcurren al mismo tiempo que van transcurriendo los 90 días. Jamás debió ser así. Debió ser así que esos 30 días iniciaran a partir de cumplidos los 90 días que tiene la administración, porque es la alternativa, es la opción de que si tú no me cumples por la vía normal, yo tengo la opción de ir a la justicia a que se me reconozcan los derechos que tú me estás negando. Esa es la lógica. Y estamos cuestionando esa contradicción de la ley. Sin embargo, la realidad que tenemos es esa. ¿Qué tienen que hacer los desvinculados para poder salvar la situación? Que mientras transcurre el tiempo de los 90 días, antes de que se cumplan los 30 días hábiles, deberían apoderar a un abogado para que a la vez apodere a un tribunal, al tribunal contencioso administrativo que es superior administrativo, que es el tribunal competente a través de un recurso contencioso administrativo, para que en el caso de que la administración, la institución que lo ha cancelado, no le pague o le esté pagando de manera insuficiente el dinero que a usted le corresponde, usted tenga abierta la opción de la vía judicial. Sin embargo, si no se tiene la orientación del lugar, si se distraen esperando a que se cumpla aquello de los 90 días, cuando pasan esos 30 días ya se pierde la opción de ir a la justicia y la administración hace lo que le dé la gana con sus derechos, con su dinerito. Puede extenderlo a 6 meses, a 1 año. Podría decir, no le voy a pagar nada, hagan lo que ustedes quieran, y usted sencillamente no podrá hacer nada. Y eso es lamentable. Entonces, en ese caso, es muy lamentable que educación pues esté incurriendo en esa práctica incorrecta, para hablar, una mala práctica que no es el mejor ejemplo que debería dar una institución como el Ministerio de Educación. Licenciado Peña, hace unos cuantos días que estoy escuchando el término desvincular y quiero saber si es lo mismo que cancelar. Sí, así es. Lo que sucede es que en las normativas, en nuestro régimen laboral se divide en dos, el sector público y el sector privado. Entonces el sector privado se rige por el Código de Trabajo y en el sector público las relaciones laborales se rigen por la Ley de Función Pública 41-08. En el Código de Trabajo se habla de desahucio, lo mismo que es la desvinculación en el sector público. La cancelación es un término popular que no es un término jurídico, no existe jurídicamente hablando la cancelación propiamente dicha. Sin embargo, todo el mundo entiende cuando se habla de cancelación a qué se refiere, pero es un sinónimo de desvinculación, que es lo mismo que destitución. Está establecido asimismo en el artículo 94 de la ley, destitución, pero la desvinculación no es más que eso, la cancelación del servidor público. Lo que pasa es que hay varias modalidades de cómo se desvincula. Entonces, en este caso se llama desvinculación injustificada, que es cuando no hay una causa por la cual a usted lo han sacado de su trabajo, más que la discrecionalidad, el uso de la facultad que le otorga la ley a la autoridad para hacerlo. Quisiera también, Jorge, si nos enfocas otro tipo de instituciones que no sea el Ministerio de Educación, que también esté desvinculando muchas personas y que estén en situación difícil, porque la que más notamos es el Ministerio de Educación. Sí, hay otras tantas. El caso del Ministerio de Salud Pública es algo muy parecido a lo que está pasando en educación.
Pero ahí hay un tema muy interesante. Hoy he tenido la oportunidad de orientar a más de 50 servidores públicos desvinculados del sector salud que han hecho contacto con nosotros de todo el país. Y es que hay unos técnicos en salud pública, de asistencia social y salud pública, que han sido desvinculados recientemente y el MAP le está negando el cálculo de sus derechos laborales, apoyado en una situación que plantea la ley. Y es que la ley 41-08 de 2008 establece que todo servidor público que fuera a ocupar puesto de carrera en la administración pública a partir del 2008 debía ser mediante concurso. Y eso debió ser una previsión que debió tomar en cuenta la institución que necesitara tal personal, que fuera a vincular a algún personal a esos puestos para procurar que sea por concurso. ¿Qué pasa? Muchos fueron vinculados en esos puestos a ocupar puestos de carrera de manera discrecional, no por concurso. Y esas personas tienen hoy 7, 8, 10, 11 años en la administración pública y el MAP por esa razón no le está haciendo el cálculo del mes de salario por cada año que le corresponde apoyado en aquel artículo. Pero esos servidores públicos no tienen la culpa de la falla de la administración. Es como decir, como decimos en derecho, usted no puede prevalerse de su propia falta en su beneficio. No se puede afectar al servidor público hoy que no fue vinculado a la administración a través de los procedimientos que establece la ley por culpa de la administración y afectarlo con la negación de los derechos que habría acumulado por el tiempo que estuvo ahí. ¿Qué pasa? Al ocupar un puesto de carrera y no haber sido incorporado a la carrera, pues obviamente queda fuera del sistema de protección y de estabilidad del empleo que ofrece la carrera administrativa. Sin embargo, estaría desarrollando durante ese tiempo una función técnica o profesional esencial en la institución en la que corresponde. Tiene que ver con estos servidores públicos que ejercen funciones vitales en la institución, lo que tiene que ver con los servicios que da la institución. Entonces, estos deberían tener mayor reconocimiento incluso que aquellos de estatutos simplificados quienes ni siquiera se les exige un currículum con cierta preparación. Y esto están quedando en el aire. Y el MAP lo está desamparando. No le está haciendo el cálculo. Entonces, ese personal que corresponde a los grupos ocupacionales 3 y 4, son 5 grupos ocupacionales. El 5, que es al que corresponde el staff directivo de una institución y es el que, como decíamos en principio, es de la categoría de libre nombramiento, remoción, discrecional para la autoridad, y ahí no hay dificultad ni discusión en saber que a ellos, al momento de desvincularlo, no le corresponde indemnización. Y los otros son los de carrera y los de estatuto simplificado, además de los temporales. Entonces, los de carrera pertenecen a los grupos ocupacionales 3 y 4, que son el personal técnico, los analistas, los profesionales que ejercen una función técnica profesional en una institución. Pero muchos de ellos no están vinculados al sistema de carrera y eso implica la vulnerabilidad de ser desvinculado en base a la facultad que tiene la autoridad. Pero la ley no contempló esa parte porque había advertido a la administración: no me vincules a nadie en la administración en estos puestos a menos que no sea por concurso. Ahora, si lo hizo la administración, no me le vengan a echar la culpa a esos servidores que duraron ese tiempo ahí. Vamos a reconocerle esos años que ellos duraron ahí y entonces hay que ir a los tribunales. Le estoy orientando, diciendo, no dejen pasar los 30 días laborables. Búsquense un abogado que entienda de derecho laboral administrativo, que hay muchísimos en el país. Vayan al Tribunal Superior Administrativo, procuren una sentencia como nosotros estamos siendo apoderados de muchos de ellos,
para que se le imponga eso al MAP y se cree el precedente, se cree la jurisprudencia y el MAP tenga que asumir otro comportamiento de admisión de esos servidores públicos en cuanto al reconocimiento de sus derechos, sin la necesidad de que estos tengan que ir al tribunal en procura de que les sean reconocidos. Y pierden sus créditos. Don Jaime, concluimos con Jorge. Sí, va a despedir a Jorge. Gracias, Jorge Peña, por estar en El Patrón. Fue un placer. Muy bien. Un saludo Seguimos a todos. Patrón de la tarde por La Bacana